La última vez terminamos hablando sobre el texto Transferencia y Contratransferencia, que Althusser escribió en 1973. En este mismo año, Althusser publicó su libro Para una crítica de la práctica teórica, Respuesta a John Lewis. En este libro, como lo indica su título, Althusser responde al filósofo comunista inglés John Lewis, quien había escrito en 1972 un par de artículos dedicados al caso Althusser en Marxism Today, la revista del Partido Comunista Británico. En sus dos textos, Lewis defendía el marxismo humanista y descartaba la ruptura epistemológica althusseriana. Althusser aceptó efectuar una autocrítica de su teoricismo anterior, pero se mantuvo firme en su rechazo del humanismo como una ideología de la burguesía. En la respuesta a John Lewis, únicamente quiero destacar ahora un párrafo revelador en el que Althusser compara los descubrimientos de Marx y Freud con los de Galileo. Todos estos descubrimientos provocarían cortes o rupturas entre un antes precientífico y un después verdaderamente científico. Después de Freud, de Marx y de Galileo, solo habría dos posibilidades: o aceptar la ruptura o bien obstinarse en volver al periodo anterior a ella, o ser marxista o ser premarxista, o ser freudiano o ser prefreudiano, o reconocer el descubrimiento de Galileo o volver a la física de Aristóteles. Notemos que solo hay dos posibilidades: o el presente o el pasado. En el dilema planteado por Althusser, no puedo rechazar a Galileo sin volver a Aristóteles. No puedo rechazar a Marx y a Freud sin ser premarxista y prefreudiano. El rechazo es necesariamente reaccionario. Para Althusser, oponerme al marxismo y al psicoanálisis es aferrarme a lo que había antes. De igual modo, la reacción contra Galileo tan solo podía ser en el nombre de aquello que lo precedía. Así como después de Galileo hubo filósofos que aún defendían una física aristotélica precientífica, así también, después de Marx y de Freud, había filósofos premarxistas y prefreudianos, como Lewis y Sartre. Althusser insiste aquí sobre todo en el caso de Jean-Paul Sartre, quien intentaría pensar con Marx y Freud, a partir de Marx y de Freud, pero que en realidad para Althusser representaría una regresión con respecto a ellos. Esta regresión filosófica tendría efectos negativos en la historia de la ciencia. No le permitiría a la ciencia desarrollarse. Es lo mismo que sucedería con el humanismo defendido por Lewis, el cual, según Althusser, obstruiría la ciencia, impidiéndole avanzar a partir de Marx y de Freud, haciéndole regresar a un pasado premarxista y prefreudiano anterior a los descubrimientos de Marx y de Freud. En 1976, 3 años después de su respuesta a John Lewis, Althusser escribió un pequeño texto en el que vuelve sobre la cuestión del descubrimiento de Freud. El título del texto es precisamente El descubrimiento del doctor Freud. Es un texto muy extraño, en el que Althusser no solo contradice mucho de lo que había planteado anteriormente, sino que parece también olvidar casi todo lo que sabía sobre el psicoanálisis. Es casi como una mala síntesis de su pensamiento, aunque también contiene algunas ideas nuevas y valiosas. El texto es para una conferencia que Althusser esperaba dictar 3 años después, en 1979, en un simposio internacional sobre el inconsciente que tendría lugar en la Universidad de Tbilisi, en Georgia, en la Unión Soviética. Althusser había sido invitado al simposio de Tbilisi por el psiquiatra León Chertok, un amigo suyo y un personaje fascinante que mantenía contactos estrechos con psiquiatras soviéticos. Chertok era un judío nacido en Lituania, formado en psiquiatría en Praga, resistente comunista contra los nazis y analizante de Lacan entre 1948 y 1954.
A partir de los años 1950 y todavía en la época en que hizo la invitación a Althusser, Chertok era una suerte de hereje para el psicoanálisis francés, ya que defendía el tratamiento hipnótico proscrito por la técnica psicoanalítica. No me resisto a comentar aquí también algo puramente anecdótico, y es que el hijo de Léon Chertok, de nombre Grégoire Chertok, se ha convertido en uno de los banqueros más poderosos de Francia y Europa, director y miembro del comité ejecutivo de la famosa banca Rothschild que obsesiona a los conspiracionistas. Bueno, fue Léon Chertok, entonces, quien invitó a Althusser al simposio de Tbilisi. Althusser respondió afirmativamente a la invitación y escribió esa extraña conferencia, El descubrimiento del Dr. Freud. Después de escribirla, en junio de 1976, se le envió a algunos de sus amigos, entre ellos Elisabeth Rudinesco, Jacques Nassif y Michel Péchet, para que le dieran su opinión y rectificaran sus errores. En su carta para Jacques Nassif, Althusser le pide, literalmente, que deje de lado las tonterías, pero que detecte lo que no va, lo que falta, lo que es falso, falsificado, tendencioso. También le solicita al mismo Jacques Nassif las referencias y citas necesarias, ya que él, Althusser, según lo que dice, jamás habría leído a Freud y a Lacan, y hablaría solo por lo que le dicen. Aunque Althusser quizá no tuviera una lectura sistemática y exhaustiva de Freud y de Lacan, su confesión de que jamás los ha leído es exagerada, por decirlo menos, pues sabemos que sí los leyó. Sin embargo, en su conferencia pareciera que prácticamente no los leyó, lo que notaron muy bien sus amigos cuando revisaron el manuscrito. Es por esto que le dijeron a Althusser que era un trabajo con graves deficiencias teóricas y que no podía publicarse. Althusser les hizo caso y le pidió a Chertok que lo retirara el texto de las actas del coloquio, sustituyéndolo por un segundo texto del que hablaré después. Esto es lo que hizo Chertok, pero posteriormente, en 1984, publicó el primer texto, causando la cólera de Althusser. Esto muestra claramente que el mismo Althusser era consciente de las insuficiencias de su texto, El descubrimiento del Dr. Freud. Althusser abre este texto diciendo que Freud no descubrió ni pretendió descubrir los fenómenos inconscientes, pues estos fenómenos siempre estuvieron ahí desde que la humanidad existe, manifestándose en situaciones tales como las posesiones demoníacas, los exorcismos o las interpretaciones de los sueños. Lo que Freud aporta, según Althusser, es la afirmación de que el inconsciente está operando siempre en la existencia humana, que se asocia con la conciencia, que es de naturaleza psicológica y que se manifiesta en la transferencia. Freud se habría esforzado además en ofrecer una teoría científica del inconsciente, según Althusser. Sin embargo, también según Althusser, no lo habría conseguido. Lo más que pudo ofrecer Freud para Althusser fue una metapsicología, así como una práctica para controlar y transformar los efectos del inconsciente, lo que ya es mucho, nos dice Althusser. Althusser celebra también a Freud por no haber caído en una psicologización del psicoanálisis, en una conversión del psicoanálisis en psicología, que es lo que hicieron posteriormente muchos de los freudianos, como los de la psicología del yo en los Estados Unidos. Aquí Althusser agrega un matiz nuevo, quizás el primero importante de la conferencia, cuando nos explica por qué la psicologización del psicoanálisis es una desviación regresiva. La razón de esto, para Althusser, es que la psicología constituye, lo cito, una rama de la moral que se asocia con la reeducación social del individuo y con la normalización de su comportamiento. Por contraste con la psicologización del psicoanálisis, Althusser elogia seguidamente a Lacan por su defensa de la teoría psicoanalítica, de la cosa freudiana, en su aspecto ateo y materialista, irreductible a la psicología. Luego Althusser nos dice que Lacan, al
al igual que Freud, intentó constituir una teoría científica del inconsciente, pero que tampoco lo consiguió, ofreciéndonos en su lugar una filosofía del psicoanálisis, una filosofía sin objeto. Según Althusser, Lacan utilizaba la filosofía para impresionar a los psicoanalistas y utilizaba al mismo tiempo el psicoanálisis para impresionar a los filósofos, de tal forma que engañó a todo el mundo, incluso a sí mismo. La prueba que Althusser proporciona de este engaño es la noción de la carta que siempre llega a su destinatario, que implicaría una filosofía del destinatario, una filosofía del destino, a la que habría que oponer la tesis materialista de que ocurre, evidentemente, que una carta no llegue a su destinatario. Es verdad que las cartas pueden no llegar a su destinatario en el mundo material en el que nos encontramos. Es, de hecho, algo bastante frecuente. Por el contrario, que las cartas siempre lleguen a destinación, a destinatario, a su destino, solo puede ser una idea. Es idealismo, nos dice Althusser, es una ocurrencia idealista de Lacan. Pero el mayor problema para Althusser es que esta ocurrencia involucra además, para colmo, un juicio universal, categórico sobre el futuro, sobre el destino, lo que hace pensar en una teleología. Es lo que Althusser más odia. Es contra ideas teleológicas como esta que terminará muy pronto proponiendo su materialismo aleatorio, en el cual, como saben, el materialista ni siquiera pretende conocer su destino al subirse a un tren. Sencillamente no hay destino, ni tampoco hay destinatario. No hay fin, no hay propósito, no hay objetivo, sino solo efectos y producciones. Hay un futuro, desde luego, pero indeterminado. Pues el átomo no deja de desviarse de su determinación, de la línea recta, de la vía que se le marca, de la necesidad, como sucede en la teoría, en la filosofía de Epicuro. No hay aquí otra necesidad que la necesidad de la contingencia, a la que Althusser ya se había referido en Leer el Capital y que terminará imponiéndose al final de su vida en el materialismo aleatorio. Por lo pronto, en 1976, Althusser ya sabe que debe rechazar la filosofía de Lacan, a la que describe como una filosofía barroca y filosóficamente incierta, la cual se asociaría con el estructuralismo y aún más y aún peor con el formalismo lógico. Al menos la filosofía de Lacan no sería una filosofía delirante, como si lo serían para Althusser las de Adler y Jung. Sin embargo, al igual que Adler y Jung, Lacan se entregaría a la filosofía. Es por esto que ahora, en 1976, a diferencia de lo que pasaba en años anteriores, Althusser parece preferir a Freud que a Lacan. Aunque Althusser insista en que Freud no desarrolló una teoría científica, sí le reconoce un espíritu científico que se pondría en evidencia, por ejemplo, en su crítica, en su antidogmatismo, en sus formulaciones siempre provisorias. Es así como Freud habría llegado a lo que Althusser considera que son los núcleos duros del psicoanálisis, entre ellos la sexualidad infantil, la represión de los deseos sexuales inconscientes, la pulsión indefinible y una fantasía que estaría entre la realidad material y la realidad inmaterial del inconsciente. Es en esta fantasía, para Althusser, en la que habría que desentrañar el inconsciente, el objeto del psicoanálisis. Althusser termina su conferencia de 1976 con su enfatización de la fantasía como lugar del inconsciente. Luego, como ya lo comenté, desechará el texto y 2 años después, en 1978, estará listo el segundo texto, el que lo sustituye, ahora con el título Sobre Marx y Freud. En esta nueva conferencia, Althusser alcanza nuevamente el más alto nivel de sus reflexiones anteriores. Quizás el mayor mérito, el mayor valor del texto sobre Marx y Freud resida en las relaciones que establece explícitamente entre el marxismo y el psicoanálisis. La primera de estas relaciones es precisamente la que ya había establecido Althusser en su respuesta de 1973
a John Lewis, a la que me referí en un principio. Ahora, 5 años después, Althusser viene a reiterar de modo aún más claro que los descubrimientos de Marx y de Freud inauguran teorías científicas en regiones en las que hasta entonces tan solo había ideologías como la sociología, la psicología o la economía política. La idea es fuerte. Las mal llamadas ciencias humanas y sociales no eran ciencias, sino que eran pura ideología antes de que a Marx y a Freud se les ocurriera empezar su trabajo científico. Por lo tanto, para tener cierta cientificidad, una teoría en estos campos debía ser marxista o freudiana. Si no lo era, entonces era premarxista o prefreudiana, lo que significaba a su vez que era ideológica y no científica. La ciencia del humano y de lo social irrumpe para Althusser con Marx y Freud, y su irrupción también para Althusser trastorna el universo de los valores culturales de la burguesía moderna. Si las ideas marxistas y freudianas son tan perturbadoras para el universo burgués, eso es en parte, según Althusser, por el carácter materialista, dialéctico y conflictual de las teorías en las que se insertan. El materialismo, tal como aquí lo entiende Althusser, estriba en el reconocimiento marxista de una realidad exterior al pensamiento y en el rechazo freudiano de la primacía de la conciencia. En cuanto a la dialéctica, que se expresa en la centralidad de la contradicción en Marx, sabemos que tiene las más diversas expresiones en Freud, entre ellas la ambivalencia o los conflictos psíquicos entre instancias, que son ejemplos clásicos de dialéctica freudiana, ya invocados por freudomarxistas como Bernfeld y Fenichel en los años 1930. Confirmando su acostumbrada originalidad, Althusser no se refiere a estos ejemplos clásicos de dialéctica freudiana, sino a otro que resulta sumamente paradójico. Althusser encuentra la dialéctica freudiana en la falta de contradicción en el inconsciente, una falta de contradicción que sería la condición misma de toda contradicción, que estaría en la base de todas las contradicciones, que las provocaría, lo que bastaría para hacer estallar una concepción tradicional de la dialéctica como la hegeliana. Para Althusser, la dialéctica freudiana sería como la marxista, sería una dialéctica descentrada, múltiple y compleja, involucrando diferentes planos, como la expuesta en la Revolución Teórica de Marx. Esta dialéctica, que no es como la hegeliana, es la misma que opera en conceptos freudianos como el de sobredeterminación, al que se refiere nuevamente Althusser. Si Althusser eligió el término freudiano de sobredeterminación para designar el funcionamiento de la dialéctica marxista, eso es porque la dialéctica de Marx opera como la de Freud. Esto es algo fundamental que no era muy claro en 1965, pero que sí lo es ahora, 12 años después, en 1978, lo que nos permite quizás releer la Revolución Teórica de Marx a la luz de esta conferencia sobre Marx y Freud. El tercer aspecto compartido por las teorías de Marx y de Freud es su aspecto conflictual o conflictivo o escisional o divisorio o divisivo. Es por este aspecto que el marxismo y el psicoanálisis resultan peligrosos. Es por lo mismo que se intenta neutralizarlos al revisarlos, anexionarlos, asimilarlos a lo ya existente. Sin embargo, para Althusser, este aspecto conflictivo, de ruptura, es el mejor indicio de la verdad subyacente a las teorías marxista y freudiana. Althusser asocia esta verdad con el desgarramiento conflictivo de la lucha de clases que sería disimulado por la unidad del sujeto y de la conciencia, o mejor dicho, como nos dice Althusser, por la ideología del hombre como sujeto cuya unidad es asegurada o coronada por la conciencia. Fin de cita. Esta ideología es desafiada tanto por Marx como por Freud. Es también por esto
que el marxismo y el psicoanálisis resultan perturbadores y además conflictivos. Es algo que Marx y Freud vieron muy bien para Althusser. Fue por esto que Freud comparó su descubrimiento, nos dice Althusser, a la peste, mientras que Marx equiparó el suyo a un misil contra la burguesía capitalista. En ambos casos, lo que Marx y Freud aportan solo puede existir perturbando, en el conflicto, por la lucha, pues el adversario, nos dice Althusser, no podría tolerarlo. Todo lo dicho hasta ahora no significa, desde luego, que Marx y Freud tuvieran el mismo objeto. Esto es enfatizado por Althusser en su mismo texto. Althusser también pone de relieve las diferencias entre los sujetos de Marx y de Freud. El de Marx tiene una individualidad social e histórica, mientras que el de Freud, según Althusser, tiene un carácter transindividual. Sí, transindividual, como ya lo decía Lacan con respecto al inconsciente, y cómo lo habrá de elaborar ese pensador genial que fue Gilbert Simondon. Entendamos que lo transindividual es lo que nos atraviesa, es la estructura o el inconsciente, lo que nos constituye al atravesarnos, lo que nos individualiza, lo que nos hace ser cada uno de nosotros, estando allí, en ese ámbito transindividual, que no es algo que esté en nosotros, sino que es algo en lo que estamos como individuos. Finalmente, otra diferencia crucial entre Marx y Freud, para Althusser, es que Marx fue educado por los proletarios, mientras que a Freud lo educaron sus pacientes, las histéricas. En ambos casos tenemos a sujetos que no son intelectuales y que les permiten a Marx y a Freud ver lo que no ven los intelectuales. Althusser evoca incluso la idea de Maquiavelo de que hay que ser pueblo para conocer a los príncipes. Digamos que hay que ser oprimido para conocer la opresión, o hay que someterse al poder para saber lo que es el poder, o hay que sufrir la estructura para saber lo que significa la estructura y lo que está en juego en ella. Todo esto es lo que sabían las histéricas de Freud y lo que sabían también los proletarios de Marx. Es por esto que les enseñaron tanto y que nos enseñaron tanto a través de ellos. El mérito de Marx y Freud, para Althusser, fue aprender de los despreciados por los sabios, de los miserables y de los enfermos, de los analfabetas y de las mujeres, que detentaban esa verdad que faltaba en el saber de los científicos e intelectuales burgueses. El saber no podía, por consiguiente, sino verse perturbado, incluso trastornado, revolucionado por la verdad. Al final de su texto, Althusser no duda en definir como revolucionarias las formas de pensamiento de Marx y de Freud, y recuerda más rasgos comunes entre ellas a las que ya nos referimos en otros trabajos, como el yo descentrado, el uso que hacen de la tópica y del aparato, o la ilusión de la identidad del yo. Althusser no dictó su conferencia en Tbilisi en 1979. Ese año fue el suicidio espectacular de su amigo Nikos Poulantzas, autor de Poder Político y Clases Sociales, que se arrojó desde el piso 22 de la Torre Montparnasse, abrazado a sus libros. Poulantzas fue el tercero de los amigos de Althusser que se quitaron la vida. Los dos anteriores fueron Jacques Martin en 1963 y Paul Celan en 1971. Luego, en 1983, le llegó su turno al fabuloso Michel Pecheux, quien también optó por el suicidio. Tanto Pecheux como Poulantzas fueron importantes pensadores marxistas, estructuralistas, profundamente influidos por Althusser. Sus suicidios no solo fueron pérdidas personales para Althusser, sino también pérdidas teóricas para el althusserianismo, pérdidas muy lamentables, ya que Pecheux y Poulantzas eran bastante jóvenes cuando se quitaron la vida. Pecheux tenía 45 años, mientras que Poulantzas tenía 43 años.
Hay que decir que recientemente se ha barajeado la posibilidad de que el suicidio de Poulantzas no haya sido verdaderamente un suicidio, sino más bien un asesinato encubierto, disfrazado como suicidio. El asesinato habría sido perpetrado por la Operación Gladio, una operación anticomunista internacional en la que participaron la CIA y el MI6 británico, y que fue responsable de numerosos actos violentos, incluyendo asesinatos, matanzas y atentados terroristas, entre ellos el de 1980 en la estación de trenes de Bolonia, en la que murieron unas 85,000 personas. En el mismo año de 1980, en el mes de marzo, Althusser hizo irrupción en la Asamblea General de los Psicoanalistas Lacanianos de la Escuela Freudiana de París. La asamblea se realizó en un hotel de lujo, el PLM Saint-Jacques, ahora Hotel Marriott, por cierto, bastante cerca de la torre Montparnasse desde la que Poulantzas se había arrojado o había sido arrojado al vacío el año anterior. Lacan estaba presente en esa asamblea y con él había 300 analistas que lo seguían en su voluntad de disolver la Escuela Freudiana de París. Esta escuela había existido desde hacía ya 16 años, desde 1964, que fue precisamente el año en que Lacan, invitado por Althusser, había empezado a dar clases en la Escuela Normal Superior. Althusser no había sido invitado a la asamblea de 1980. Cuando le pidieron su invitación en la entrada, se limitó a decir que había sido convocado, lo cito, por el Espíritu Santo, que es la libido, y no por Dios Padre, pero que así era mejor. Fin de cita. Lo dejaron pasar. Después de escuchar la intervención introductoria de Lacan, Althusser fue al frente, vació su pipa y pronunció un discurso memorable en el nombre de los analizantes, que luego reitera con variantes y continúa en una carta abierta y en unas observaciones complementarias que quedaron inconclusas. Ni la carta ni las observaciones se publicaron, pero las conservamos. En cuanto al discurso, hay versiones contradictorias. Tanto el discurso como la carta abierta y las observaciones contienen una violenta crítica de Althusser contra el aspecto clínico e institucional del psicoanálisis lacaniano. Tras describir a Lacan como un lamentable arlequín que recitaría un quejido monocorde, Althusser acusa a sus seguidores de perder el tiempo con intervenciones de muy bajo nivel, comparándolos con una señora sorda que separaría pacientemente las lentejas en su cocina sobre un plato mientras que la guerra mundial se desencadena en el mundo. Los participantes en la asamblea pretenderían que todo lo que ocurre tiene que ver con el psicoanálisis, que es un acto psicoanalítico de Lacan y que es la transferencia y la cura de los psicoanalistas. Sin embargo, ante estas interpretaciones, Althusser les objeta que están disimulando lo que en verdad está ocurriendo, que es política, pura política y nada más que política. Ahora diríamos que Althusser está acusando a los psicoanalistas de hacer lo que siempre hacen, que es psicologizar y así despolitizar la política. Althusser también describe la asamblea, son sus palabras, como infantil y de retrasados mentales. No duda en caracterizar a los participantes como cobardes, como irresponsables y como papel sobre el que Lacan escribe lo que se le antoja. Estoy seguro de que todas estas caracterizaciones tendrán mucho sentido para aquellos de ustedes que estén familiarizados con el funcionamiento de los colectivos psicoanalíticos. Althusser también caracterizó a los participantes en la asamblea como adultos que se infantilizaban para suplicarle a una madre a la que necesitaban para tener miedo, una madre que podría ser Lacan, quien interpretaba más un papel de madre que un papel de padre y maestro, que es el papel que uno hubiera esperado de él.
Además de todas estas afirmaciones violentas y escandalosas, lo central de las 3 intervenciones de Althusser fue su defensa de los pacientes o analizantes, a los que describió significativamente como las masas del psicoanálisis y los verdaderos maestros de los psicoanalistas, retomando lo que ya nos había dicho en su texto sobre transferencia y contratransferencia de 1973. Al igual que en esta conferencia, Althusser insistió en la contratransferencia del psicoanalista, pero ahora sosteniendo que esta contratransferencia paralizaba al psicoanalista, lo amarraba de pies y manos, mientras que todo el trabajo era hecho por los pacientes, por los analizantes. Eran ellos, los pacientes, los que hacían el trabajo que estaba en la base del psicoanálisis, el trabajo que está en la base de la teoría psicoanalítica, el trabajo de interpretación, de elaboración y perlaboración, el Durcharbeiten de Freud. La imagen del psicoanálisis que Althusser despliega es despiadada. Podemos incluso describirla como un reflejo de la sociedad capitalista. En la base, en la infraestructura, tenemos a los explotados, a las masas de analizantes que trabajan y que pagan por trabajar, a los pacientes que le enseñan a los psicoanalistas todo lo que saben y que además, paradójicamente, deben pagarles para enseñarles. Al mismo tiempo, en la superestructura están los privilegiados, los explotadores, los psicoanalistas aprendiendo y siendo pagados por aprender y no preocupándose por sus maestros, por sus pacientes, mostrándose por ello para Althusser como irresponsables. Evidentemente, la intervención de Althusser no impidió que la escuela freudiana de París se disolviera. En su lugar se fundó la Escuela de la Causa Freudiana, que luego se internacionalizó y dio lugar a la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ambas encabezadas por Jacques-Alain Miller, el discípulo de Althusser que se convirtió en el yerno de Lacan. Aunque Miller fuera maoísta en sus orígenes y luego simpatizara con los comunistas, fue derechizándose cada vez más, imprimiendo esa derechización en muchos de sus seguidores, entre ellos los persecutores del psicoanalista argentino Jorge Alemán en la actualidad. Después de su intervención en la Asamblea de los Psicoanalistas, Althusser fue operado por una hernia de hiato. Luego volvió a la clínica psiquiátrica. En el verano, él y su compañera Hélène Rittmann tuvieron fuertes conflictos y se hicieron chantajes y amenazas recíprocas de suicidio. Finalmente, el 16 de noviembre de 1980, Althusser asesinó a Hélène, ahorcándola, mientras le daba un masaje en el cuello. Althusser fue inmediatamente internado. Ese mismo año de 1980 fue el año de la muerte de Sartre y Barthes. Al año siguiente, en 1981, fue la muerte de Lacan. En 1983 fue el suicidio de Pécheux. Y entre tanto, después de su crimen, Althusser estaba como proscrito, como enterrado en vida, pero en la oscuridad empezaba a elaborar su maravilloso materialismo aleatorio y del encuentro. Fue hasta 1985 que salió a la luz, al escribir y publicar El porvenir es largo, su autobiografía, a la que ya nos hemos referido y en la que encontramos sus últimas reflexiones interesantes sobre el psicoanálisis. En 1985, rectificando lo que había planteado también en 1973, Althusser nos dice que ha comprendido al fin que Lacan tenía razón al decir que una carta siempre llega a su destinatario. Como bien lo dice Lacan, la carta siempre llega a su destino, pero solo en el contexto clínico de la práctica clínica, en el que no hay ningún vacío y los mensajes siempre llegan al inconsciente del otro. Sin embargo, fuera del contexto analítico, para Althusser, las cartas no llegan forzosamente a su destino, con lo que Althusser también estaría en lo cierto. Al solventar esta cuestión, Althusser también se retracta por haber sugerido que Lacan era idealista. No lo era.
según el Althusser de 1985, como lo evidenciaría su teoría materialista del significante. La actitud conciliadora de Althusser en El porvenir es largo contrasta con sus recientes ataques dirigidos a Lacan. Es como si en 1985, tras la muerte de Lacan, Althusser quisiera hacer las paces con él. Esta actitud conciliadora de Althusser podría explicarse también por el cambio de época. Los tiempos de las grandes luchas teóricas habían quedado atrás. En el mismo año de 1985, Althusser ya no niega haber leído a Freud como lo hiciera en 1973, pero confiesa que solo ha realizado lecturas puntuales, selectivas. También asegura, quizás con falsa modestia, que jamás ha podido penetrar en ningún texto de Freud ni de sus comentadores. A estas alturas, ya sabemos que Althusser está siendo injusto con él, que su autodenigración es más un signo de su melancolía que otra cosa. En el mismo texto del Porvenir es largo, Althusser vuelve a vincular las figuras de Marx y Freud. Les atribuye a Marx y a Freud una lucidez sin concesiones. Además, en sus notas inéditas para El porvenir es largo, del mismo año de 1985, Althusser resume su trayectoria teórica e intelectual, lo cito, como un laborioso avance a través de los propios fantasmas, a través de Maquiavelo y Spinoza, hacia Freud y Marx, que nunca disoció de sus preocupaciones. Fin de cita. Este pasaje es asombroso y sorpresivo. Nos venimos a enterar ahora, al final de nuestro largo recorrido, que Althusser no dejaba de avanzar hacia Marx y Freud. Quizás esto solo pudiera saberse al final, precisamente al final, pues como lo explica el mismo Althusser en un proyecto inédito de prefacio para su autobiografía, el porvenir es largo, o l'avenir dure longtemps, el porvenir dura mucho, como es el título en francés, porque permanece abierto el porvenir a lo aleatorio de la situación, porque solo cobra sentido al final, después de que ocurre, après coup, de modo retroactivo. Esta idea, por cierto, es también una idea central en Marx, en Freud y en Lacan. Althusser murió en 1990. En sus últimos años de vida, tuvo una estrecha relación con Fernanda Navarro, profesora de nuestra Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana en aquellos años. Es en parte por esta relación que hoy conocemos las últimas grandes elaboraciones filosóficas de Althusser, las asociadas con su proyecto de materialismo aleatorio. No abordaremos aquí este fabuloso proyecto que ya está más allá del horizonte de la relación de Althusser con el psicoanálisis.